Entonces nos habíamos quedado en los problemas de aplicación y el que siguiera el número 8. Entonces, a ver, nos pide que tracemos una gráfica que cumpla con esas características de ahí. Entonces, las primeras dos condiciones nos dicen algo acerca de la derivada y las siguientes dos nos dicen acerca de la segunda derivada. Entonces, las primeras dos, ¿qué es lo que nos están dando? O sea, ¿qué característica de la función original nos están dando? La derivada de la función, ¿qué nos dice? Sobre que nos dice en la primera condición que la derivada va a ser positiva en unos intervalos y que va a ser negativa en otro intervalo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está dando? Por ejemplo, a ver, la primera condición, que la derivada sea positiva cuando x es menor que -1, nos dice que la función, ¿cómo se va a comportar en ese intervalo? ¿Qué va a ser la función? Va a ser positiva. No, no va a ser positiva. La derivada va a ser positiva. Entonces, ¿cómo va a ser la función? ¿Negativa? No, no tiene nada que ver con que la función sea positiva o negativa. Acuérdense, ¿qué es lo que nos daba? La derivada. La primera derivada. Si es creciente o decreciente. Exacto. Entonces, la primera condición nos dice que en esos intervalos, ¿cómo va a ser nuestra función? Creciente. Creciente, exactamente. O sea, acuérdense de eso, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, la pendiente de la recta tangente son estas rayitas que nosotros vamos así trazando, ¿no? En la función. Entonces, si es positiva, quiere decir que va a estar inclinada de este lado, ¿no? Entonces va a ser creciente. Si es negativa, va a estar inclinada así. Y entonces va a ser decreciente, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Primera derivada nos da información acerca de si es creciente o si es decreciente en esos intervalos. Entonces, eso quiere decir que aquí va a ser creciente y que en este intervalo va a ser decreciente. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí. Ok, ahora las siguientes dos condiciones hablan acerca de la segunda derivada. Eso quiere decir que nos está dando información de qué. Concavidad, ¿no? Exacto. Entonces, en la tercera condición nos dice que cuando x sea menor que 2, la función va a ser cóncava ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Exacto. Y entonces, cuando sea mayor que 2, va a ser cóncava hacia arriba. Y ya con eso ya podemos trazar un bosquejo. Acuérdense que no podemos trazar la función original tal cual, porque pues no sabemos exactamente por dónde pasa o hacia dónde está, pero podemos hacer una idea, ¿no? General de cómo se comporta. Entonces, primero voy a trazar, bueno, voy a marcar los intervalos, ¿no? Que me está diciendo. O sea, aquí yo tengo el -1, el 2 y el 3, ¿no? Nos dice que cuando es, o sea, de -1 hacia atrás y de 3 hacia adelante, va a ser creciente, ¿no? Esa es la primera condición. Y luego en el intervalo de en medio, va a ser decreciente. Ahora concavidad. Cuando es más chica que 2, o sea, hasta aquí, va a ser cóncava hacia abajo. Y luego de aquí en adelante
cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces eso quiere decir que el -1, ¿qué va a hacer? Un máximo. Exacto, ¿no? Porque a la izquierda de -1, creciente. A la derecha de creciente. La única opción es luego el 3, ¿qué va a hacer? Un mínimo. Mínimo, ¿no? Un mínimo. Exacto. ¿Por qué? Pues porque a su izquierda va para abajo y después del 3 va hacia arriba. Pues la única opción es que ese sea un mínimo, porque ahí cambió de dirección. Ajá. En los demás no cambia la dirección, entonces ninguno de los otros números va a hacer algo, ¿de acuerdo? Y ahora el 2. Alrededor del 2 no cambia la dirección, pero ¿qué sí cambia? La concavidad. Entonces eso quiere decir que 2, ¿qué es? Un punto de inflexión. Exactamente. ¿Para todos queda claro que es un punto de inflexión? Ok. Y entonces, pues como este es el máximo, yo digo que va a estar aquí, ¿no? O sea, acuérdense que yo le puedo poner donde yo quiera. El mínimo, pues que esté aquí, ¿no? Entonces, como este es máximo, pues se va a ver así y este se va a ver así. Ahora, punto de inflexión. Está cambiando de triste a contenta, ¿no? Entonces, que el punto de inflexión esté aquí y entonces va a cambiar así, así, ¿no? Y entonces, aquí va hacia arriba, luego va hacia abajo, luego hacia arriba otra vez. Y ya quedó. ¿Sí queda claro cómo se trazó la función? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Ok. Entonces, siguiente. Y segunda derivada nos dice la concavidad, ¿de acuerdo? También las podemos utilizar para clasificar a los puntos críticos, pero pues eso tiene que ver cuando las evaluamos en el punto crítico. ¿Ah? Cuando hablamos de la derivada en un intervalo, entonces o nos está dando la dirección o nos está dando la concavidad, dependiendo de la derivada que estemos tratando. Ahora, siguiente ejemplo. Nos dice que el costo de producir X unidades de un artículo por semana es ese que está ahí. Y primero nos pide hallar el costo marginal y trazar las gráficas, tanto de costo como de costo marginal, en el mismo eje de coordenadas. Entonces, primero encuentran el costo marginal. Y ya que lo tengan, me lo dicen. ¿Cuál es el costo marginal? Costo marginal Es igual a 0.9x cuadrada menos 10x más 28. sí. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo este? Ok. Y entonces, pues vamos a analizar, ¿no? O sea, vamos a hacer el análisis tanto de la función de costo como de la función de costo marginal para poderlas graficar. ¿Sí? Primero vamos a ver cómo se comporta la función de costo. ¿De acuerdo? Entonces voy a sacar
la primera derivada para ver sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Entonces, la primera derivada, ¿cuál es? Cero ¿Cuál es punto la primera? dieciocho x menos 10. 0.18x menos 10. ¿Están seguros? ¿Cuál es la primera derivada de la función de costo? El costo marginal. Exacto, es el costo marginal, ¿no? O sea, ya la sacamos. Esa que me dijeron es la segunda derivada, ¿sí? Entonces, este es el costo, el costo marginal o primera derivada. Ujú. Y entonces, para sacar intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿qué hay que hacer? Igualar a 0. Igualar a 0 y ver en dónde es 0 está, ¿no? Para ver en qué intervalo se parte. Entonces, a ver, hagan eso. Díganme, bueno, utilicen fórmula general y díganme en dónde esa se hace 0. ¿Ya quedó?
¿Ya está, chicos? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? ¿Ya terminaron? No, ¿Ya? ¿Ya está? ¿Cuándo es cero esa función?
Es que no se puede, ¿o sí? Bueno, a mí me dio negativo en la raíz. Exacto, no se puede, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa función nunca es cero, ¿no? Y si nunca es cero, entonces vamos a pensar así, quiere decir que nunca cruza el eje X, ¿no? Y si nunca cruza el eje X, entonces tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene esa función? O sea, si nunca es cero, acuérdense que nada más tenemos tres opciones, ¿no? Positivo, negativo, cero. Y si nunca es cero, entonces eso quiere decir que esa función siempre es ¿qué? O siempre es ¿qué? ¿Siempre es positiva o siempre es negativa? Exacto, ¿no? O sea, porque quiere decir que o se queda aquí arriba o se queda aquí abajo. Porque si en algún punto cambiara de signo, pues tendría que pasar por el eje X, ¿no? Para bajar o para subir. Pero eso no pasa, ya sabemos que no es cero. Entonces, siempre es positivo, siempre es negativo. ¿Sí queda claro eso? Que siempre va a ser negativo, siempre va a ser positiva. Sí. Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué es? Pues la evalúo en un número, en el que sea, da igual. O sea, nada más para saber qué signo tiene, ¿no? Porque ese signo que tenga, pues ya no lo va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a evaluarla en el cero, que es más fácil, ¿no? Si la evalúo en cero, ¿cuánto me da? 28. 28, exactamente. Positiva, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la derivada siempre va a ser positiva. Y entonces, ¿eso qué me dice de la función? Que la función original, la función de costo, siempre va a ser ¿qué? ¿Positiva? No, la que es positiva es la derivada. Ajá. No, acuérdense, no confundan eso. La que es positiva es la derivada. Eso me dice algo de la función. ¿Qué me dice? Que mi función original, ¿cómo es? Creciente. Creciente, exacto. Entonces, no confunden esas dos cosas. Creciente con positiva no es lo mismo, ¿no? O sea, a ver, piensen en esta función. Esta función es creciente, ¿no? Porque va hacia arriba, pero es negativa. Entonces, signo y creciente de creciente no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Que la derivada sea positiva me dice que la función es creciente, o sea, que va para arriba. No sé en dónde, no sé cómo, pero yo sé que va para arriba. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ahora vamos a ver la segunda derivada, ¿no? Para ver la concavidad, cómo, cómo se va a girar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? 0.18x menos 10. 1.8. ¿Sí? Porque es Ah, sí, punto sí, 9 sí. por 2. Ajá. Ok. Y entonces, ¿cómo le hago para analizar la concavidad de la función? Igualamos a 0. Ujú. Igual a 0. Y entonces eso quiere decir que x es igual a ¿qué? X es igual a ¿qué? 5.5. Ujú. 5.5, ¿no? Y entonces pues lo voy a poner aquí en mi recta para analizar la concavidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué número de prueba puedo agarrar a la izquierda?
el 0. Ujú. ¿Y cuánto me va a dar la segunda derivada evaluada en 0? -10. Menos 10, ¿no? Entonces es negativa. Y es concavidad. ¿Qué me dice eso? Que mi función es ¿qué? Decreciente. Cóncava hacia abajo, ¿no? No, creciente decreciente me lo dice la primera derivada. Exacto. Segunda derivada me dice concavidad, ¿sí? Hagan una tablita o un post-it o algo si se les olvida eso. Primera derivada me dice creciente o decreciente. Si mi primera derivada es positiva, mi función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Segunda derivada me da concavidad. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Ajá. Entonces, y de este lado, ¿qué número de prueba podemos agarrar? Bueno, vamos a agarrar el 6 porque es con el que hice las cuentas. Y va a dar 0.8. O sea, es positiva, lo que significa que mi función es ¿qué? Nunca va hacia arriba. Y entonces eso significa que el 5 es el 5.5, que es Un punto de inflexión. exacto. Este de aquí es un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Y entonces voy a ver cuánto vale en la función original, que es la función de costo, que es la que estamos analizando, para saber dónde lo voy a marcar en mi gráfica. Ajá. Entonces, ese vale 252.6. ¿De acuerdo? Y pues entonces yo ya sé que mi función es creciente, o sea, siempre va hacia arriba, y que antes del 5.5 está triste y después está contenta. ¿De acuerdo? Así es como se comporta la función de costo. Ahora voy a ver cómo se comporta la función de costo marginal, porque es la otra que yo voy a tener que graficar. ¿De acuerdo? Entonces, función, primero saco primera derivada para ver dónde va a ser creciente y dónde va a ser decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, primera derivada de costo marginal, pero esa ya la calculamos. ¿Alguien me puede decir quién es esa primera derivada del costo marginal? La segunda derivada del costo. Exacto, la segunda derivada del costo, ¿no? Porque costo marginal es primera derivada. Entonces, si derivo la primera derivada, pues me da la segunda derivada, ¿sí? Y entonces es 1.8x menos 10, ¿sí? Esa es la primera derivada. Y para sacar números críticos, pues hay que igualar a 0, ¿no? Pero esa cuenta ya la hice. Yo ya sé que esto me da 5.5, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso? Y también ya hice yo el análisis, ¿no? O sea, este análisis para saber esta cómo se comporta, pues yo ya la hice, ¿no? O sea, yo ya sé que del lado izquierdo, cómo va a ser esta primera derivada. Negativa. O sea, porque fíjense que este análisis, exacto, es este, ¿no? Nada más que con otro nombre. Entonces, esta va a ser negativa. Pero como aquí estoy hablando de primera derivada, entonces significa que la función va a ser ¿qué? Decreciente. Creciente. Decreciente, exactamente. Luego de este lado, la primera derivada, ¿cómo va a ser? Creciente. Ajá, va a ser positiva y entonces mi función va a ser creciente. Lo que quiere decir que para esta función de costo marginal, ese 5.5 que representa. Un mínimo relativo. Exacto, ahí hay un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Y entonces voy a evaluar en mi función original, que es la que estoy analizando, para ver dónde lo voy a marcar, ¿sí? Y eso me da 0.22. Entonces, ese de ahí va a ser mi mínimo relativo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver segunda derivada para ver la concavidad. ¿Cuál es la segunda derivada? 1.8.
1.8. Entonces eso quiere decir que la segunda derivada siempre es 1.8, es decir, que siempre es ¿qué? Una constante. Ajá, y es una constante positiva, negativa. Positivo. Positiva. Y entonces eso significa que mi función original, ¿cómo es? Cóncava hacia arriba. Exacto, es cóncava hacia arriba, siempre, ¿de acuerdo? Nunca va a cambiar de concavidad. Siempre está así, contenta. Y pues ya está, perfecto. Entonces ya nada más por último, a mí, ¿qué intervalo, digamos, me interesa? X, ¿qué representa? Unidades. Unidades. Entonces a mí me importa ver cómo se comporta la función a partir de X igual a qué. O sea, ¿qué X me importan? Las positivas. Exacto, son los positivos, ¿no? Entonces, vamos a marcar los ejes X y Y. Y pues voy a ver cuánto valen en cero, ¿no? Estas funciones, para ver desde dónde la empiezo a trazar. La función de costo en cero es 200. Y la función de costo marginal es 28. ¿De acuerdo? Entonces, 200, 150, 28. Y 5.5. Que aquí está el 252.6. Y el punto 22 hasta acá. Entonces, primero vamos a trazar función de costo. En 0 vale 200. En 5.5 vale 252. Siempre es creciente, ajá, entonces siempre la voy a dibujar hacia arriba. Y además, ahí en ese 5.5 va a cambiar de concavidad, ¿no? O sea, va a cambiar de estar hacia abajo hacia arriba. Y esa de ahí es la función de costo. ¿Sí quedó claro cómo se trazó? Y pues siempre va hacia arriba, ¿no? Siempre es creciente. Y ahora por el otro lado, costo marginal. En 0 vale 28, en 5.5 vale 0.22. Este es un mínimo y siempre está contenta, ¿no? Entonces, bueno, derechita. Así. Esta es la función de costo marginal. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo se trazaron ambas funciones? ¿Quedó claro, sí o no? Sí, quedó claro. Ok. Ahora, el inciso B nos dice que encontremos en dónde la segunda derivada se hace cero y cómo se relacionan estos valores de X con la gráfica de costo marginal. Entonces, segunda derivada se hace cero, ¿en qué valor? En ¿En 5.5. qué valor se hace cero? Exacto, ¿no? Es esto que hicimos aquí. Esto es el inciso B, ¿sí? Entonces, segunda derivada es igual a 0
cuando x es 5.5. Bueno, más o menos, técnicamente es 50 entre 9, pero vamos a redondear. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con la gráfica de costo marginal? ¿Quién dijimos que era la segunda derivada respecto del costo marginal? ¿Quién es? Su primera derivada. Exacto, esta es la primera derivada de costo marginal. Y los números en donde la primera derivada de una función se hace cero, ¿cómo se llaman? O sea, a ver, yo tengo una función f, la derivo, la igualo a cero y eso me da un valor x0. Ese x0, ¿cómo se llama? ¿Es Número un qué? crítico. Exacto, es un número crítico. Y entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Quiere decir que ese x igual a 5.5, ¿qué representa para la función de costo marginal? Es un número crítico. Ajá, es un número crítico, ¿no? Porque quiere decir que la segunda derivada se hace cero, pero la segunda derivada es la primera del costo marginal. Entonces, el costo marginal es cero cuando x es igual a 5.5. Entonces, por lo tanto, este de aquí es un número crítico, ¿no? Número crítico de la función de costo marginal. Y en este caso corresponde a la localización de un qué. Ahí en ese punto crítico que hay. Un mínimo. Un mínimo, exacto, ¿no? Entonces, si ven la relación entre ambas cosas, o sea, que nada más se llaman pues de formas diferentes, pero es lo que esta flecha gris de ahí dice, ¿no? O sea, que este análisis que hicimos en la izquierda, pues corresponde al análisis de la derecha, solamente que con otra interpretación y con otro nombre. Porque en la izquierda, como hablábamos de segunda derivada, pues nos fijamos en concavidad. Y ese 5.5 era un punto de inflexión para la función de costo. Pero a la derecha, como lo que estábamos analizando era primera derivada, lo que nos dio es que ese 5.5 representaba un mínimo relativo. ¿Sí se entiende que es el mismo análisis, solamente dos interpretaciones diferentes? ¿Sí se entiende o no? Sí. Ok. Ahora, es un estudio de eficiencia al turno de la mañana, bla, 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 donde el trabajador va a producir ese número Q de T de unidades de horas más tarde. Y nos preguntan a qué hora de la mañana va a ser más eficiente su desempeño y a qué hora va a ser menos eficiente. Ajá. Y se nos pide utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que ese trabajador va a ser más eficiente o menos eficiente cuando ¿qué suceda? Cuando haya un máximo. ¿Un máximo de quién? Porque Q solamente nos dice las unidades. Pero ¿quién nos dice la velocidad a la que se están produciendo esas unidades? T. No, T nos dice el número de horas, ¿no?
O sea, porque si lo que ustedes quieren es maximizar esa función, pues no se va a poder. ¿Por qué? Porque Q nos dice el número de unidades que se están produciendo, ¿no? Y entonces, suponiendo que el trabajador sea eterno y no se canse y no deje de trabajar nunca, pues entre más horas pasen, va a seguir produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y si, como les dije, nunca se cansa, nunca deja de trabajar, pues obviamente ese número de unidades va a seguir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, ¿no? Entonces eso quiere decir que esa función teóricamente tiene o no tiene máximo. ¿Tiene o no tiene máximo? No lo tiene. No, no tiene, ¿no? Es por lo que les digo, o sea, si piensan en una situación ideal donde el trabajador sea eterno, pues obviamente mientras más trabaje, pues más unidades va a haber, ¿no? Es lógico. Entonces, esa Q no nos va a dar esa respuesta, ¿no? Esa nada más nos da el número de unidades que sabemos que va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar con el tiempo, porque pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Si tú sigues trabajando y trabajando y trabajando. Pero yo sé que la hora de la mañana, la que sea más eficiente, es pues cuando esté haciéndolo con mayor velocidad, ¿no? O sea, porque de repente lo va a hacer más rápido, de repente lo va a hacer más lento. Entonces va a ser más eficiente cuando haga las cosas más rápido. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí están de acuerdo con que va a ser más eficiente cuando lo haga más rápido? Sí. ¿Y quién me dice esa velocidad? O sea, ¿quién me dice qué tan rápido se producen esas unidades? La segunda derivada. ¿La segunda? La primera, ¿no? La primera. ¿La primera quién es? La primera es la derivada de Q respecto del tiempo. Y pues eso no se parece justamente a la velocidad, porque las unidades de esto, pues van a ser unidades por hora. ¿Están de acuerdo? ¿Y no es esto justamente la velocidad? Sí. Ok. Entonces, para todos queda claro que la velocidad nos la va a dar la derivada, la primera derivada. Sí. Ok. Entonces vamos a escribir eso para que no se les olvide. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Hasta les hice un dibujito así, ¿no? Que este era el punto, que se llamaba de una cierta manera y que aquí primero empezaba a trabajar, luego trabajaba lo más veloz y ya después empezaba a cansar. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De esa explicación? ¿O no se acuerdan? Porque si no se acuerdan, pues tienen que leer, ¿no? Los apuntes. Entonces va a ser más eficiente cuando la tasa de producción sea máxima y menos eficiente cuando sea mínima. Y esa tasa de producción, pues ya dijimos quién es. ¿Quién es? ¿Quién es la tasa de producción? Acuérdense que tasa era palabra clave para qué. La segunda derivada. No, primera. Tasa representa derivada. Ajá, o sea, piensen en eso. Ah, Que tasa es derivada. Entonces,
Y pues ya es lo que habíamos dicho, ¿no? Que la derivada, la primera, nos da la velocidad. Entonces, esta tasa de producción es la derivada. Ajá. Y ya también ya lo habíamos trabajado, acuérdense de eso. Si derivamos una función que me da el número de unidades producidas, lo que voy a obtener es la tasa de producción. Y esa tasa de producción lo que me dice es qué tan rápido o qué tan lento se están produciendo esas unidades a través del tiempo. ¿Ah? Entonces va a ser más eficiente cuando sea más rápido, o sea, cuando esa tasa pues sea lo máximo que se pueda. Y menos eficiente pues cuando sea lo más pequeña, ¿sí? Cuando sea mínima. Entonces lo que vamos a hacer en estos incisos es maximizar y, bueno, encontrar el máximo y el mínimo de esta función de aquí, de la derivada, ¿de acuerdo? Pero para no tratar con 50 derivadas, pues entonces le vamos a poner un nombre. Vamos a decir que la tasa de producción se va a llamar T de T. Ajá. Y entonces la tasa de producción es igual a ¿quién? La primera derivada. Exacto. A derivada de Q de T. ¿Y cuánto es esa derivada? Menos 3t cuadrada. Ujú. Más 9t más 15. Exactamente. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es encontrando máximo y mínimo de esta función T de T, que es esto de acá, ¿de acuerdo? O sea, acuérdense, nada más la renombré para no trabajar con tantas comas y no confundirme. Entonces, esa es la función que a mí me va a interesar. ¿Y qué hago para encontrar porque primero necesito encontrar los candidatos, ¿no? Candidatos a ser máximos y mínimos. ¿Y cómo encuentro esos candidatos? Bueno, esos candidatos, para empezar, ¿cómo se llaman? Igualando a 0. Ajá, igualando a 0. Y son los números críticos, ¿no? Entonces, primero voy a encontrar los números críticos de la función que me interesa. ¿Y cómo le hago? ¿Qué tengo que igualar a 0? La derivada. La ¿La derivada derivada de quién? Q de t. No. ¿Cuál es por eso hasta la subrayé. ¿Cuál es la función que me interesa? T de t. T de T. T de T. Esa es la que me interesa, ¿de acuerdo? O sea, me olvido de los demás. Esa es la que me está interesando. Y entonces, para encontrar los números críticos de la función T, ¿qué tengo que hacerle primero a esa función? ¿Qué le hago a una función para encontrar sus números críticos? Derivar y después igualar a 0. Exacto, ¿no? Entonces la voy a derivar a la función t, o sea, a esta que está aquí, y luego la voy a igualar a 0. ¿Cuál es su derivada? Menos 6t más 9. Exacto. Igualo a 0, y eso me da t igual a ¿qué? ¿1.5? Ujú. Entonces, este de aquí es el único número crítico. Ajá. Es candidato a ser máximo o mínimo relativo. Y pues como nos pide utilizar criterio de la segunda derivada para clasificarlo, pues entonces eso voy a hacer. ¿Sí? Segunda derivada. ¿Cuánto es esa segunda derivada? Menos 6. Ajá. Negativa. Y entonces, como es negativa, eso significa que aquí en t igual a 1.5 que hay. Un máximo. Máximo.
Exacto, un máximo relativo. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí hay un máximo relativo. Y ahora, esa sería la respuesta de qué inciso. El inciso A. Del inciso A, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿a qué hora va a ser más eficiente el trabajador? 9:30 de la mañana. Exacto, porque es 1.5 horas después de las 8, ¿no? O sea, 1 hora y media después, 9:30. A las 9:30 AM será más eficiente. Y ahora, ¿cómo sé cuándo va a ser menos eficiente ese trabajador? Pues me voy a fijar. Turno de la mañana, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solamente está trabajando de qué hora a qué hora. De 8 a 12. Exacto, de 8 a mediodía, ¿no? Y entonces vamos a hacer una tablita. Vamos a sacar esos valores. T y la tasa en ese momento. A las 8 de la mañana, ¿T cuánto vale? 0. ¿Ok? Luego, pues también teníamos el 1.5, ¿no? Nada más para ver cuánto vale la tasa a esa hora, a las 9:30. Y a las 12, ¿T cuánto vale? 4. 4, exacto. Entonces los voy a evaluar en mi función T, que me da la tasa de producción, ¿sí? Si evalúo el 0, me da ¿cuánto? 15. Ujú. Si evalúan 1.5, les va a dar 21.75 y 4 da 3, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, en efecto, este de aquí es el máximo, ¿no? ¿Y cuál es el mínimo? ¿A qué hora va a ser menos eficiente mi trabajador? A las 8 de la mañana. ¿A las 8? A las 12. A A las las 12. 12, Sí. ¿sí? A las 12 será menos eficiente. ¿Por qué? Porque este de aquí corresponde al mínimo. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, una proyección a 5 años de las tendencias demográficas nos dice que en T años la población va a ser de P de T miles. Ajá. Entonces, de nuevo, ahí P de T lo único que nos está dando es número de habitantes. No nos está diciendo ninguna otra información. Solo nos dice que en T años va a haber tantos mil habitantes. Ajá. No sé cómo aumentan, no sé cómo disminuyen. No tengo otra cosa más que el número de personas. ¿Sí? Y nos pregunta en qué momento durante ese periodo de 5 años va a crecer la población más rápido y en qué momento va a crecer más lento, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos da la velocidad de crecimiento? La primera derivada. Exacto, de nuevo, ¿no? O sea, velocidad de crecimiento es primera derivada. Entonces, lo voy a escribir aquí. Crecerá con mayor rapidez cuando la tasa de crecimiento. Acuérdense que tasa es palabra clave para qué. La primera derivada. Exacto. Entonces, cuando esa tasa, pues va a crecer con mayor rapidez, ¿no? Y con menor rapidez cuando sea mínima. Entonces, esta tasa de aquí, pues se refiere a la primera derivada de quién.
de la función P, ¿no? Y entonces la vamos a renombrar, igual para no tratar con tantas comas, ¿no? Tasa de crecimiento, yo voy a decir que esa función le vamos a poner T, porque nada más por tasa, ¿no? Y esta es igual a la derivada, lo que quiere decir que mi función T, que es la que a mí me va a interesar, ¿quién va a ser? ¿Va a ser igual a qué? Menos t, menos 3t cuadrada, más 18t, más 48. Exacto. Entonces, esta es la función en la que yo me voy a fijar. Esa es la que a mí me interesa saber cuándo es máxima y cuándo es mínima, ¿sí? Y lo mismo, primero necesito sacar los candidatos a puntos relativos, ¿no? Bueno, a extremos relativos. ¿Y de qué manera voy a sacar esos candidatos? Derivando t de t e igualando a 0. Ajá. Y entonces así van a obtener los candidatos, ¿de acuerdo? Y después, según la notita, hay que utilizar criterio de la segunda derivada para clasificar esos candidatos. Entonces van a derivar por segunda vez, los van a clasificar, ¿no? Esos candidatos son máximos o son mínimos. Y si les pasa como en el problema anterior, que solamente tienen un solo candidato y lo clasifican, entonces, ¿cómo van a sacar el otro extremo? Pues primero se van a fijar en qué intervalo, porque aquí nos fijamos en qué intervalo estábamos trabajando, ¿no? Como era turno de la mañana, pues nada más era de 8 a 2. O sea, de T0 a T igual a 4. Ese era el único intervalo en el que nos estábamos fijando. Aquí en el problema 11, ¿en qué intervalo se van a estar fijando? De 1 a 5. De 0 a 5, ¿no? O sea, a partir de hoy hasta dentro de 5 años. Ajá. Entonces, ese intervalo es el único que nos va a interesar. No me interesa qué pasa después de eso, solamente en estos 5 años. Entonces, si nada más le sale un punto crítico, pues lo clasifican, así como hicimos aquí. Y para sacar el otro, pues se fijan en el intervalo, hacen la tablita y encuentran el otro extremo. ¿Sí quedó claro el procedimiento? ¿Quedó claro o no? Sí. Ok. Entonces, pues resuélvanlo. Vamos a dar 5 minutos y les pregunto cómo van.
¿Ya quedó? Creo que ya. A ver. Entonces, ¿en qué momento va a crecer con mayor rapidez la población? En 3 años, Ok. Y con menor rapidez. al inicio. Exacto. ¿Quieren revisar el procedimiento? No, ¿Lo podemos revisar, profesor? Sí. Gracias. Déjame terminar de escribir y lo revisamos. Ok, entonces primero tenían que sacar primera derivada, ¿no? Para obtener los números críticos. Entonces, primera derivada de la función que me interesa, que es la función t. ¿Y cuánto es esa primera derivada? menos 6t más 18. Exacto. Entonces la igualamos a 0 y obtenemos que t es igual a ¿qué? 3. 3. Luego, segunda derivada para clasificar ese número crítico. La segunda derivada, ¿cuánto es? Menos 6. Como es negativa, eso significa que en t igual a 3 hay un Máximo. relativo. Exactamente. Y entonces ya, esa es la respuesta del inciso A, ¿no? Yo sé que ahí está el máximo relativo. Como nada más es un punto crítico, yo necesito saber dónde está el mínimo, pues entonces me fijo en mi intervalo, ¿no? Y como habíamos dicho que solamente nos interesan los 5 años siguientes, entonces eso me da intervalo t igual a 0 hasta t igual a 5. Y entonces hago mi tablita, ¿no? 0, 3 nada más para ver que en efecto sí es el máximo. O sea, eso no es necesario, nada más es para que lo vean. Y entonces si evalúan t, que es la función original, ¿no? Porque ahí yo voy a saber cuántos habitantes hay. Entonces, en 0 al inicio, ¿cuánto es t? 48. En 3 75. y en 5, 63. exacto. Entonces, pues sí, ya comprobamos que este en efecto es el máximo y entonces, ¿cuál es el mínimo? El 0. El 0, ¿no? Pues 48 es más chico que 63. Y entonces por eso, en t igual a 0, hay un mínimo relativo. Y t igual a 0, pues representa el comienzo, ¿no? Entonces por eso es que ya se concluye que va a crecer con mayor rapidez en 3 años y con menor rapidez al comienzo. ¿Alguna duda? Muy bien. Después el inciso C. Nos pregunta en qué momento la tasa de crecimiento demográfico va a cambiar con mayor rapidez. Entonces, ¿quién es la tasa? Aquí me faltó. Ajá. La tasa de cambio del crecimiento. ¿Quién es la tasa de cambio del crecimiento? La segunda derivada. Exacto, ¿no? Porque el crecimiento demográfico, pues nos lo da la primera derivada, ¿no? Nos dice cómo se mueve, ¿no? Esa población. Y después su tasa de cambio, pues es la segunda derivada, ¿no? Entonces, tasa de cambio del crecimiento demográfico es la segunda derivada, ¿no? Y en términos de t, ¿cuál es qué sería? La segunda derivada de p en términos de t, ¿qué es? La primera derivada de t de t.
Exacto, ¿no? Entonces, acuérdense, solamente son dos nombres diferentes, pero es lo mismo. ¿Y a cuánto es igual esta función? Menos 6t más 18. Si no, ya la habíamos calculado. Y entonces, ¿en qué momento va a cambiar con mayor rapidez? Cambia con mayor rapidez cuando cuando esa función alcanza su ¿qué? Cuando esta función, ¿que a dónde llega? ¿A su qué? Máximo. A su máximo, ¿no? Cuando se maximiza. Entonces, esa tasa de crecimiento va a cambiar con mayor rapidez cuando se maximice esa función, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar, bueno, quiero que me digan, quiero que observen esta función que está aquí y me digan qué es, qué representa esta función. O sea, gráficamente, ¿qué es? ¿Una recta? Una recta, exacto. ¿Y una recta creciente o decreciente? Decreciente. ¿Todos ven por qué es una recta decreciente? ¿Sí lo ven o no? ¿Sí lo ven o no? O sea, si no lo ven, pues lo explico. Y si lo ven, pues continuamos. ¿Sí queda claro que es una recta decreciente? Sí. Ok. Y entonces eso quiere decir que va a estar inclinada hacia abajo, ¿no? Y a mí el único intervalo que me interesa es de 0 a 5. En 0, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale en 0? 18. Ajá. Y en 5 vale menos 12. Entonces eso quiere decir que esa función hace esto, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento está alcanzando su máximo? En el 18. Exacto. Entonces, por lo tanto, cambia con mayor rapidez, ¿en qué momento? Cuando t, ¿qué? ¿Vale 0? Exacto. ¿Sí se entiende entonces? El inciso A y B lo que nos está diciendo es qué tan rápido o qué tan lento va a crecer la población. Ajá. O sea, lo que nos está diciendo es que después de 3 años, la población va a crecer más rápido y al comienzo va a crecer menos rápido. Ajá. O sea, va a ser la velocidad a la que aumente esa población. El inciso C lo que nos está diciendo es que esa tasa de crecimiento, o sea, que va a crecer más, o sea, o sea, el primero lo que nos está diciendo es en qué momento está más y menos inclinada la pendiente. Ajá. O sea, cuando son 3 años, es lo más parada que la vamos a encontrar. Ajá. La pendiente más grande que va a haber. Y al comienzo, lo más acostada. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esto. En qué momento está más parada y en qué momento está más acostada. El inciso C lo que nos está diciendo es que al principio es cuando esa pendiente, o sea, porque la pendiente, pues para llegar de acostada a parada tiene que ir creciendo, obviamente, ¿no? Y entonces el inciso C nos dice
que donde crece más, o sea, donde más se va a levantar, digamos, es al comienzo. ¿Sí? O sea, ya no nos dice en qué momento está más parada o acostada, sino en qué momento es cuando crece más. Porque puede ser que, o sea, al principio crece un montón y ya después empieza a crecer poquito, 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 poquito. Pero al principio es cuando tiene el mayor aumento. ¿Sí se entiende la diferencia de los dos incisos? ¿Sí se entiende? O sea, esto ya igual lo habíamos visto, ¿no? Cuando estudiamos segunda derivada. Pero sí se acuerdan y sí queda claro. Sí. Bueno, espero que no lo estén dando la bien. Y último problema. Nos piden analizar la derivada de esa función para trazar una gráfica posible de la función original. Entonces, eso que está ahí es la derivada. Y si se acuerdan, lo que hacíamos era agarrar, bueno, hacer una tablita donde la dividíamos en intervalos y los intervalos era en donde cambiaba la función, ya sea de creciente a decreciente o de positiva a negativa. Entonces, ¿cuál va a ser el primer intervalo? O sea, obviamente empezamos aquí en menos infinito. ¿Hasta dónde? ¿A dónde es el primer cambio? -3. Exacto, ¿no? Porque aquí primero es creciente y luego es decreciente y luego vuelve a ser creciente. Ajá. Entonces ahí está el primer intervalo. Luego el segundo intervalo, ¿cuál es? -3 hasta 0. hasta 0. Luego de Hasta 0 2, ¿no? hasta... Exacto, porque aquí pasa de ser negativa a ser positiva. Y entonces el último intervalo, ¿cuál es? 2, Infinito. Exactamente. ¿Sí? Y entonces vamos a analizar. Aquí vamos a poner la información de la derivada, ¿no? Lo que estamos viendo en esa gráfica. En ese primer intervalo, ¿cómo es? Negativa, positiva y creciente o decreciente. Negativo y creciente. Creciente. Exacto, es negativa, creciente. Segundo intervalo, ¿cómo es? Negativo y decreciente. Negativa, decreciente. Exacto. Tercer intervalo, Negativa creciente. y último intervalo, Positiva creciente. exacto. Y entonces con esa información vamos a ver qué pasa con la función original. Acuérdense que el signo nos da la dirección, ¿no? Entonces, signo de la derivada me da la dirección de la función original. Como en el primer intervalo la derivada es negativa, eso quiere decir que mi función original, ¿qué dirección tiene? Yo no liberé esa, yo no sé. Yo la cerré nada más. No la liberé yo. No sé si fueron ¿Qué dirección tiene? de las tantas que se levantaron iguales de Bancaseguros. No, yo no liberé esa, yo no sé. Yo no he liberado nada de Bancaseguros este año. Apenas voy a liberar de Bancaseguros. A ver, ¿qué habíamos dicho? No sé Que si la fue derivada, cuando es positiva, nos dice que mi función es ¿qué? ¿Es creciente? Exacto. Y si es negativa, nos dice que la función es ¿qué? Decreciente. Ajá. Según la imagen que mandó. ¿Sí?
Acuérdense lo que les dije, o sea, hagan sus tablitas, hagan sus post-its. Primera derivada, su signo nos da la dirección, creciente o decreciente. Ajá, si va hacia arriba, si va hacia abajo. Eso es lo que nos da la primera derivada. Entonces, regresando a la tabla que tenemos, en el primer intervalo la derivada es negativa, lo que quiere decir que mi función, ¿cómo va a ser? en qué rama está, Rich? Bueno, no, pero ¿en qué? Decreciente. Decreciente, exacto. O sea, la dirección va a ser hacia abajo, ¿sí? Mi función original va a ser decreciente, va a ir hacia abajo. No sé si es positiva, negativa, no sé y no me interesa. Solamente sé que va hacia abajo. Siguiente intervalo, ¿cómo va a ser la función? Decreciente. Decreciente otra vez. Ajá. Sigue siendo decreciente, sigue yendo hacia abajo. Siguiente intervalo, Decreciente. sigue yendo hacia abajo mi función. Ajá. No deja de disminuir. Y último intervalo, Creciente. creciente. Aquí ya sube, ¿sí? Entonces va a bajar, 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 hasta el último intervalo donde ella va a subir, ¿de acuerdo? Y ahora, eso es lo que me dice el signo de la derivada. Y no sé si se acuerdan, pero la clase pasada habíamos hecho una tablita que les dije que copiaran, que revisaran, y habíamos dicho que si nos fijábamos en el signo de la derivada y en si era creciente o decreciente, pues podíamos sacar la concavidad. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, negativa, creciente. ¿Qué significa eso? Negativa, pues que está inclinada hacia este lado, ¿no? Y que es creciente, significa que cada vez se va haciendo cero, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va de parada a estar acostada. O sea, va a caminar así. Y entonces, ¿cómo va a ser la concavidad? Cóncava hacia arriba. Exacto. Luego el siguiente intervalo es negativa y es decreciente. Entonces eso quiere decir que va de 0 a estar negativa, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ¿cómo es la concavidad? Cóncava hacia abajo. Exacto. ¿Ya lo comparaste contra el main? Siguiente, negativa, creciente. Estamos en este mismo caso. O sea, pasa de ser negativa a llegar casi que al cero. Entonces es cóncava hacia Arriba. Arriba. La última vez que se le vio. y último caso, positiva y creciente. O sea, que pasa, digamos que de estar acostada a hacerse lo más parada que puede, ¿no? Pero como es positiva, pues está inclinada hacia este lado. Entonces, como va a ir creciendo, 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 es cóncava hacia Arriba. arriba. Y ahora sí, vamos a analizar los puntos, ¿no? Bueno, o sea, las divisiones de cada intervalo. Aquí yo tengo x igual a menos 3. Primero nos fijamos, ¿la función cambia de dirección? No. Sí. ¿Sí cambia de dirección? No, no, no. No, va desde abajo hacia abajo, ¿no? O sea, va abajo, abajo. ¿Cambia de concavidad? Sí. Entonces eso quiere decir que ese es ¿qué? Punto de inflexión. Exacto. Este de aquí es un punto de inflexión. Después la siguiente separación es x igual a 0. ¿Cambia de dirección? No. No. ¿Cambia de concavidad? Sí. Entonces es un punto de inflexión. Siguiente separación es x igual a 2. ¿Cambia de dirección? Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué es? Un punto Mínimo. crítico. Un crítico, ajá. Y específicamente, ¿qué es? Un mínimo. Un mínimo, ajá. ¿Sí ven todos que es un mínimo? Sí.
Y entonces, como es un mínimo, la concavidad no debe de cambiar. Y verificamos. ¿Cambia la concavidad ahí? No, no cambia, ¿no? Entonces, sí está bien. Sí es un mínimo. Ya quedó. Parece que no. Y Parte de la pues ya nada más ¿Qué diferencias hay? trazamos, ¿no? Es X y Y. Menos 3 y 2. Ajá. Entonces, mi función es decreciente desde aquí hasta el 3. Aquí va hacia abajo. Del 3 al 0 sigue siendo decreciente. Del 0 a 2, decreciente. Y ahora sí, de 2 hasta infinito, creciente. Y luego marcamos concavidad. Desde aquí hasta acá, cóncava hacia arriba. Y de 0 a 2 también es cóncava hacia arriba. Luego de menos 3 a 0 es cóncava hacia abajo. Y de 2 hasta infinito también es cóncava. Ah, no. Esta es cóncava hacia arriba. Arriba. Ujú. Entonces, en el 2 está el mínimo. Pero Aquí yo voy a decir que está. Y como es un mínimo, se va a ver así. Luego, 0 es un punto de inflexión. Ajá. Pasa, yo voy a decir que está aquí. Y pasa de triste a feliz. Y el menos 3 es otro punto de inflexión que pasa de feliz a triste. Y entonces se va a ver así. Triste, feliz y feliz. Y ya queda. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Segurísimos que está clarísimo? Bueno, entonces hasta aquí son los ejercicios de este tema. Y pues de eso va a ser la tarea. Ajá. Hasta al rato se las voy a subir. Y bueno, como todavía quedan 20 minutos, pues vamos a empezar, ¿no? Nada más con la introducción del siguiente tema. ¿De acuerdo? Pero Entonces, siguiente tema es optimización. O sea, ya estuvimos viendo, ¿no? De esto, ¿no? Cómo encontrar mínimos, máximos, etc. mira, Pero si a mí de la tratábamos con relativos, ¿no? Con extremos relativos. O sea, decíamos que cerquita de ahí, ese era el más grande o ese era el más pequeño, pero cerquita, solamente en puntos cercanos. Ahora vamos a hablar de absolutos, de extremos absolutos, es decir, que en todo un intervalo, o sea, no nada más cerquita, sino en todo el intervalo que a nosotros nos interese, ese va a ser el más grande o ese va a ser el más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición. Que damos una función definida en un intervalo en el que nosotros queramos. Y entonces, f de c obviamente está en ese intervalo, va a ser un máximo absoluto si es mayor o igual que todos los demás puntos en ese intervalo. Mínimo absoluto si su evaluación f de c es menor o igual que todos los demás en ese intervalo. Y en conjunto, pues se denominan extremos absolutos. ¿Sí? Entonces, una observación. Con frecuencia, esos extremos absolutos van a coincidir con los relativos, pero pues no siempre va a pasar. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos esa gráfica y entonces los relativos, pues acuérdense que habíamos dicho que son las montañitas o los valles, ¿no? Todas las montañitas y todos los valles que yo me encuentre son relativos. No quiere decir que sean absolutos, pero sí son relativos. Entonces, este azul es un máximo relativo porque es una montaña, ¿no? Y este verde es un mínimo relativo porque es un valle. Y ahora yo me fijo en el intervalo que a mí me interesa. A mí me interesa el intervalo de A a B. Por eso el resto de la función la dibujé en gris claro, porque no me voy a fijar en ese pedazo, solamente en lo que está en negro. Y entonces, ¿dónde está el valor más grande? En este caso, el valor más grande, que es el máximo absoluto de todo ese intervalo, coincide con el máximo relativo, es ese azul, ¿no? Ahí
Ese es el punto más alto de todos. Ahora, ¿cuál es el punto más bajito de todos? El mínimo relativo está a esta altura. Pero ahora me fijo en los extremos, ¿no? F de B, que es este, está aquí. Y F de A está acá. Entonces, ¿cuál es el más bajito de todos esos puntos? ¿El verde o el rojo? Pues es el rojo, ¿no? Entonces, en este caso, el mínimo absoluto va a ser el rojo. Y entonces es lo que dice ahí, que pueden o no pueden coincidir, ¿de acuerdo? Sí queda claro eso de que pueden o no pueden coincidir y que una cosa es que sea montaña o valle, eso lo hace relativo, pero absoluto es que sea el valor más grande o el más pequeño, no importa si es una montaña, si no es montaña o si no es valle. ¿Sí queda claro? Bueno. Y entonces tenemos la propiedad del valor extremo. Nos dice que una función que sea continua, con ese continua es que no tenga interrupciones, ¿no? Que se dibuje toda seguida en un intervalo cerrado a b, tiene su extremo absoluto en el intervalo, ya sea en un extremo o en un número crítico, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que los extremos absolutos tienen dos opciones, o ser números críticos, es decir, o ser montaña o valle, o encontrarse en el extremo, en f de a o en f de b. Entonces, en el caso de arriba, el máximo absoluto lo encontramos en un número crítico, pero el mínimo absoluto lo encontramos en un extremo. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Cómo vamos a encontrar los extremos en un intervalo? Bueno, ¿quiénes pueden ser los extremos en un intervalo? O sea, que nuestra lista de candidatos se amplía por 2, porque también vamos a tomar en cuenta los extremos del intervalo, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está el procedimiento, pues ahí descrito, ¿no? Primero necesitamos encontrar todos los puntos críticos, ¿no? O sea, derivo, igualo a 0, resuelvo y encuentro todos los números críticos. Esos son mis primeros candidatos. Y después calculo el valor de mi función f, tanto en esos valores críticos como en los extremos de mi intervalo. Ajá, o sea, hago mi tablita. Pongo A, pongo B y todos los números críticos que me encontré. Ya no voy a necesitar clasificarlos, solamente los pongo en esa tablita. Y después selecciono los valores más grandes y los valores más chiquitos. Y esos van a ser los máximos absolutos y mínimos absolutos. Y si se fijan, ¿no es acaso lo mismo que hicimos justamente en los problemas anteriores? Cuando hablábamos de tasas de crecimiento, que hacíamos nuestra tablita y nos fijábamos en el intervalo. ¿Sí se acuerdan que hicimos justamente este procedimiento que está descrito aquí? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿no? Hay que encontrar los extremos absolutos de esta función y el intervalo que me interesa es de 3 a 0. Entonces, pues primero necesito encontrar los valores críticos, ¿no? Que son mis primeros candidatos. Y para encontrar los valores críticos, pues tengo que derivar esa función. ¿Cuál es la derivada? Seis x cuadrada más Ujú. 6x menos 12. Exacto. Y luego igualo a 0, ¿no? Y entonces aplico ¿cómo se llama? Fórmula general para sacar mis valores críticos. Y me va a dar x igual a 1 y x igual a menos 2. Ahora, fíjense lo que dice el 1. Dice hallar las coordenadas de todos los puntos críticos en el intervalo. Eso es súper importante. No tomamos en cuenta todos los que encontramos, sino solamente los que encontramos que estén adentro del intervalo que a mí me interesa. En este ejemplo, los valores críticos son 1 y menos 2, pero me fijo en mi intervalo. Mi intervalo corre de menos 3 a 0. ¿Voy a tomar en cuenta ambos puntos críticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, Sí, nada más uno. ¿Cuál sí voy a tomar en cuenta? El menos 2. ¿Y el 1 por qué no?
porque no entra en el 0. Bueno, en el intervalo. Exacto. ¿Sí? O sea, mi intervalo va de -3 a 0. Ese es el intervalo en el que yo me voy a fijar. El -2 está aquí, ese sí entra, pero el 1 está acá, ese no entra. ¿Sí? Entonces el único que voy a tomar en cuenta de estos dos es este de aquí. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok. Y ahora voy a calcular cuánto vale mi función en esos valores, en todos los candidatos que tengo, ¿no? Y entonces, los candidatos, acuérdense que son los extremos del intervalo y los puntos que no descarté en el paso anterior. Y entonces, ¿cuáles van a ser? ¿Qué valores de X voy a tomar en cuenta? 0 0, menos -2 y -3. Exacto. -3, -2 y 0, ¿no? -3 y 0 porque son los extremos de mi intervalo y -2 porque es el que sí me sirvió del paso anterior. Y entonces evalúo f en -3 y eso es 2. F de -2 es 13 y f de 0 es -7. Y entonces ahora sí el paso 3 me dice que seleccione los valores mayores y los valores menores y ya la hice, ¿no? Y entonces, por lo tanto, díganme las coordenadas del máximo. -2,13. Y del mínimo, 0, -7. exactamente. ¿Queda claro? ¿Para todos? Sí. Muy bien. Si quisieran hacer un bosquejito de esta función, pues entonces se va a ver así, ¿no? -7, 2 y 13. Entonces, en -3 vale 2, en -2 vale 13 y en 0 vale -7. Entonces, más o menos, la función se va a ver así, ¿no? De esta manera. Bueno, aquí derechita. ¿Sí? Entonces, pues sí, por eso este de aquí y este de acá resultó ser el mínimo absoluto. Y entonces díganme, el máximo absoluto, como es una montaña, entonces esto significa que además de máximo absoluto, también es un ¿qué? Máximo relativo. Exacto, un máximo relativo. En este caso coincidieron. Pero el -7 no. Ajá. O sea, ahí solamente hay mínimo absoluto. Porque como no está aquí, entonces no es punto crítico. Lo que quiere decir que de hecho mi función se sigue hacia abajo. Ajá. Entonces ese no es montaña ni valle. No es un extremo relativo. Pero en el intervalo sí corresponde a un extremo absoluto. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, la siguiente clase continuamos con esto de optimización. Y al ratito les subo la tarea y los apuntes. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, maestra. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase, el jueves. Nos vemos, profesora. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias. ¿De qué?